Vamos a ver ahora lo que es el presupuesto de la mano de obra. ¿Ya? El presupuesto de la mano de obra, ¿qué implica? Implica determinar los requerimientos de materia prima por cada unidad de producto terminal, por un lado. Implica determinar, no los requerimientos de materia prima, los requerimientos en hora hombre por cada unidad de producto terminal. ¿Ya? Implica eso. Implica determinar la cantidad de horas hombres necesarias para enfrentar el presupuesto de producción. ¿Ya? Y por último, se necesita conocer además la cantidad del personal que debemos contratar y el costo de la mano de obra. En ese sentido, vamos a ir a aprender a calcular las horas hombre que se requieren por cada unidad de producto terminal. Son 3 formas en las cuales se calculan los requerimientos: por estándares históricos, por estudio de tiempos y movimientos y por estimación de los jefes del sector productivo. Vamos a ver cada uno de ellos. Por estándares históricos. En el caso de hacer estándares históricos, lo que hacemos es establecer una relación entre la cantidad producida y las horas hombre empleadas. Sabemos que una hora hombre es el esfuerzo que hace una persona en una hora para poder elaborar su producto, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a datos históricos. Y aquí digo, del 1 de abril del 2019 al 31 de marzo del 2020, es un dato histórico, por lo tanto, para producir delta, se utilizaron 10.000 horas y se produjeron 2.500 unidades. Con todo ese esfuerzo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Ya? Entonces, he establecido la relación, el cálculo de las horas hombres necesarias para determinar una unidad de producto. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dividir 10.000 entre 2.500 para calcular en cuántas horas se produjo una unidad de producto delta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hago eso? Si he utilizado 10.000 para producir 2.500, por lo tanto, para producir una unidad de producto, ¿cuánto me tardo? ¿No es cierto? Entonces establezco una relación, hago una regla de 3, lo que ustedes quieran, y ahí tenemos el resultado. Va a ser igual a la relación entre 10.000 dividido por las 2.500 unidades que se ha fabricado. Y me da 4. Para el producto del Sigma, por favor, ustedes. ¿Cuánto nos da? 4, Lisa. También 4, ¿no es cierto? Ya va a ser igual a 4. Ya hemos aprendido entonces a calcular mediante el uso de estándares históricos las horas hombres necesarias para terminar delta, para terminar sigma. Cada uno se hace en 4 horas. Ahora, tengo que calcular las horas hombres necesarias para el presupuesto de producción. Por lo tanto, tengo que, para el producto delta, voy a fabricar 4.100 unidades. Ya sabemos dónde acudir al presupuesto de producción, ¿no es cierto? Y voy a multiplicar por las horas que tarda en producir una unidad, horas hombre estándar, ¿no es cierto? Multiplico por 4 y en ese caso voy a utilizar 16.400 horas. ¿Ya? Aquí, para el producto Sigma, lo mismo. Voy a fabricar 5.750 unidades. Cada unidad se tarda en fabricar 4 horas. Multiplico y me da 23.000. Por lo tanto, necesito para el presupuesto 39.400 horas. Esa es la forma como se calcula por estándares históricos. Ahora, estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se procede a observar el comportamiento que tiene cada uno de los empleados en la empresa. ¿Ya? ¿Por qué queremos observar eso? Porque, o sea, en otras palabras, estamos espiando, ¿no es cierto?, al personal. Porque queremos que mejoren su desempeño. Estamos buscando optimizar los tiempos para disminuir los costos en realidad, ¿no es cierto? Entonces, agarramos y observamos desde que entra a la empresa hasta que se va, todo lo que hace. ¿Ya? Y ahí descubrimos que puede ser menos o pueden ser más las horas de trabajo.
Entonces, supongamos ahí se ha descubierto que en cuántas horas se termina una unidad de producto en 3,8 en vez de que sea en 4 como aquí hemos calculado, ¿no es cierto? En 3,8. ¿Ya? Multiplicamos por el presupuesto de producción, 4.100 por ejemplo, y el total de horas hombres era 15.580 y no 16.400, fíjense, ¿no es cierto? Entonces, esa es cuando se hace con estudio de tiempos y movimientos. Ahora, cuando se hace por estimación de los jefes del sector productivo, eso generalmente se hace cuando el producto es nuevo o cuando, o sea, es nuevo en la empresa, ¿no es cierto? O cuando es la empresa nueva también. Puede ser que el producto sea conocido, pero que la empresa sea recién conformada y no tengamos muchos datos. En ese caso, acudimos a lo que viene, a los que van a ser los jefes del sector productivo, quienes que ya sabemos que tienen experiencias, tienen información estadística de otras empresas y además tenemos la información de la capacidad de la maquinaria, de la capacidad instalada, ¿no es cierto?, que tenemos en la maquinaria. En función de eso estima las horas hombre necesarias. ¿Cómo más o menos? Así, dice el supervisor. Dice que cada persona trabaja al día 8 horas, ¿no es cierto? 8. Y dice que el mes tiene 20 días hábiles. 8 por 20 son 160 horas que tiene que trabajar por mes. Multiplicamos por 12 y ahí nos da 1920 horas que trabaja cada persona en el año. Esa es la forma. Y dice, nuestra capacidad instalada es tanto. Entonces, agarra y con esa capacidad instalada vamos a trabajar al 100%, al 80%. Todo depende de cuál va a ser nuestro objetivo para este año. O solamente vamos a trabajar al 50%. Y en función de eso calculan, ¿no es cierto?, cuántas personas se necesita, cuál va a ser el costo salarial, todo aquello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos aprendido a calcular los 3 métodos para determinar los requerimientos por unidad de productos terminados. Estándares históricos, estudio de tiempos y movimientos y estimación de los jefes del sector productivo. Lice, y de estos tres métodos, ¿cuál es mejor o es mejor una combinación de los tres? Excelente pregunta. Vamos a utilizar el método de los estándares históricos. ¿Por qué? Porque el método de los estándares históricos va a hacer una combinación entre el estudio de tiempos y movimientos y la estimación de los jefes del sector productivo. Con seguridad que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Ya, supongamos, estamos solamente utilizando este. Aquí puede ser que estemos eh, eh, estandarizando ineficiencias en el uso de la mano de obra, ¿no es cierto? Puede ser que se haya sentado una hora por allá escondida la persona y no haya trabajado adecuadamente. Entonces vamos a estandarizar ineficiencias. Para que eso no nos ocurra, tenemos que implementar ya por una única vez, hacer un estudio de tiempos y movimientos, donde nos damos cuenta que hay problemas. Entonces, agarramos y aplicamos medidas correctivas, ¿no? O sea, no es nomás también venir a decir al empleado, oye, usted se está escondiendo por allá y no quiere trabajar. Ya por eso ellos tienen un sindicato uh, y podría haber muchos problemas. Entonces, con mucha calma, uno va aplicando medidas correctivas, ¿ya? De manera tal que ya llegue un momento en el cual, digamos, sí, esto es lo mejor que nos está pudiendo ocurrir, son 4 horas en realidad, no son 3,8, entonces asumimos que esto es lo mejor, ¿no es cierto? Pero una vez que hemos hecho el estudio de tiempos y movimientos y hemos hecho una estimación por cada uno de los jefes del sector productivo. Entonces, el mejor método continúa siendo por estándares históricos porque sabemos que vamos a aplicar estudio de tiempos y movimientos por una vez para darnos cuenta que efectivamente otra es la hora o esta es la hora, ¿no es cierto? Que se calcula el tiempo, o sea, las horas hombres, ¿no? Eso es, Víctor Hugo. ¿Alguna otra pregunta o estás satisfecho con la respuesta? Ya, Lice, entonces, solo para el uso requerido, vamos a sacar de tiempos y movimientos, más o menos. No, nuestra propia experiencia, ¿cuánto fue? Como ya está acá, ¿no es cierto? Como ya está aquí. Sí. Pues, Entonces pero mantendríamos el que se tiene, el de 4 horas. vamos a mantener, sí, vamos a mantener. Ya. Ya. Simplemente les he puesto como un ejemplo extremo esto de 3,8, ¿no? Pero se supone que Ya. para poder nosotros utilizar esta información histórica,
hemos tenido que ya haber hecho un estudio de tiempos y movimientos previo, ¿ya? Y llegar a la conclusión de que efectivamente eran 4 horas, no son 3,8, ¿ya? Entonces, Ya, Lisa. simplemente les he puesto como un ejemplo extremo de que no había sido 4, sino había sido 3,8 para que se den cuenta cuán útil puede ser este estudio de tiempos y movimientos. Entonces, yo voy a utilizar los estándares históricos, pero los voy a combinar con estudio de tiempos y movimientos en primera instancia. No puedo ir y asumir directamente estos 4. No vaya a ser que haya problemas en la estandarización. Como les digo, estandarizando ineficiencias en el uso de la mano de obra, ¿ya? Y eso no nos conviene como empresa, porque cuando hacemos el presupuesto, la idea es que disminuyamos costos. Entonces, ¿cómo se disminuye costo? Determinando la cantidad exacta de horas que se requieren para terminar un producto. Entonces, puede hacer que sea 3,8, entonces agarro y estandarizo 3,8, no estandarizo 4, ¿no ves? Eso es. Pero hemos aceptado aquí que en realidad es 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque como una conquista, entre comillas, así vamos a llamar, supongamos el empleado ha logrado que se haga en 4, ¿ya? Así nomás lo vamos a dejar. Pero les hemos nosotros como regalado ese tiempo que se iba, supongamos, a jugar fulbito allá atrás, no sé, con sus compañeros. Hemos hecho como que ya, les vamos a regalar ese tiempo, pero ustedes trabajan de la mejor forma. Entonces, hemos dado un motivo, una motivación para que los empleados mejoren su rendimiento, su calidad, su tiempo, qué sé yo, y hemos llegado a la conclusión de que va a ser 4 horas. Ahora sí, ¿satisfecho, Víctor Hugo? Ah, sí, Lisa. Ya. Ahora, ¿cómo se determina el costo de la mano de obra? ¿Ya? Entonces, se hace por cada uno de los centros de responsabilidad. Es decir, tenemos grandes áreas, el área de producción, el área de ventas y el área de administración, ¿no es cierto? Entonces, y cada uno de ellos, de las grandes áreas, tiene sus propios centros de responsabilidad, ¿no es cierto? Supongamos en el departamento de producción tenemos el departamento de cocido, molido y elaborado, ¿ya? Entonces tenemos 3 centros de responsabilidad. Se elabora el costo de la mano de obra para cada uno de esos centros de responsabilidad. O se hace por naturaleza del costo, es decir, por el plan de cuentas, ¿no es cierto? Eh, y se define en función a la nómina del personal y a las políticas salariales que hay en la empresa, lógicamente, ¿ya? Entonces, cuando voy a proyectar la mano de obra o el costo de la mano de obra, debo considerar lo siguiente. Para el total ganado, debo partir del sueldo básico, los sobretiempos, los recargos nocturnos, los dominicales si estuvieran, el bono de antigüedad y cualquier otro bono, ¿ya? Ahora, eso me da el total ganado, es decir, cuánto gana cada persona. Sin embargo, ese total ganado no es el costo salarial. ¿Cuál será el costo salarial? El costo salarial viene a ser ese total ganado que gana cada empleado, pero hay que sumarle las cargas sociales, es decir, ¿qué nos cuesta como empresa cada empleado? Nos cuesta su total ganado más las cargas sociales, por si acaso. Y de esa manera vamos a calcular el costo de la mano de obra. Vamos a, todo lo que estamos viendo lo vamos a aplicar enseguida, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo determino la cantidad de personal? ¿Cuántos empleados debería tener en la empresa? Así, por ejemplo, para Producto Delta, se trabajan 8 horas. El mes tiene 20 días hábiles, multiplico por los 20 y el número de meses al año para saber cuántas horas trabaja una persona en un año y trabaja 1920 horas. Ahora, en el presupuesto yo necesito cuántas horas. Vamos al presupuesto de la mano de obra directa, cuánto nos salió de acuerdo a los estándares históricos. 16.400, aquí tienen, ¿no es cierto? Entonces, acá anoto, 16.400 horas necesito y sé que cada persona trabaja 1920. Por lo tanto, ¿cuántas personas voy a contratar? 8,54, dice, ¿no es cierto? Pero en este caso no voy a contratar 8,54, voy a contratar 8 personas, porque no puedo contratar 8 personas y media. Tampoco quiero contratar 9 personas porque me significa mucho costo. Entonces, voy a contratar 8. ¿Y qué va a ocurrir con el punto 54? Lo voy a suplir con horas extras para cada uno de los empleados de acuerdo a la temporada que se necesite, ¿no es cierto? Eso es lo que hago. Para hacer Sigma, lo mismo, 1920 horas se trabajan
y se necesitan 23.000 horas que hemos presupuestado. Entonces, de esa manera dice que voy a necesitar 11,97. Lo más fácil que hago es sumar ambos y me va a dar un total de 20. 20 personas, punto 52. Me voy a quedar con 20. ¿Por qué? Porque ya sabemos el punto 52 lo voy a llenar con horas extras para algún empleado, ¿no es cierto? O veo cómo hago. Eso es en cuanto a la cantidad del personal. Hemos aprendido a calcular entonces la cantidad de personas que se necesita en función de lo que viene a ser la producción y la producción y la cantidad de horas que trabaja cada empleado y la cantidad de horas que se necesita para esa producción. ¿Cómo se planifica la mano de obra indirecta? Hay dos formas, como un porcentaje de la mano de obra directa, es decir, como un porcentaje de esta mano de obra directa, ¿no? O como la otra forma es proyectar la nómina del personal necesario para cubrir estas funciones. Esta es la más recomendable, ¿ya? Entonces, proyectamos cuántas personas se necesitan tanto. Hay que contratar 2 o 4. Esas 4, ¿cuándo las voy a contratar? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Va a ser en la temporada de mayor requerimiento que voy a comenzar a contratar. No puedo contratar antes porque no quiero incrementar mi carga salarial, ¿no es cierto? Y lo voy a incrementar cuando sea necesario hacerlo. Y esa es la forma como acabo de explicar. ¿Cómo planifico los sueldos de administración y de ventas? Ya hemos terminado de planificar todo lo que es la mano de obra directa. Entonces, ¿en función de qué voy a calcular los sueldos del departamento de administración y el departamento de ventas? Entonces, en el presupuesto de ventas, que es el primero que hemos preparado, si ustedes pueden ver aquí está resaltado ya, en ese presupuesto de ventas hemos calculado las ventas que van a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, para que sea un éxito este presupuesto de ventas, tengo que haber hecho un estudio del entorno, si se acuerdan ustedes. Entonces, ese entorno implicaba el plan de publicidad y el de distribución, ¿no es cierto? Teníamos que calcular cuánto iba a utilizarse, cómo íbamos a hacer la publicidad, cómo le íbamos a encarar y cómo íbamos a distribuir el producto. Es en función de eso que se calcula la mano de obra para el departamento de administración y de ventas, ¿ya? Entonces, se calcula también en función a la nómina del personal existente, es decir, cuántos necesito aquí y aquí cuántos tengo. Ya tengo una nómina del personal existente. Entonces, como hay planes de modernización, ¿no es cierto? Y además ese personal de venta ya es efectivo, no contrato. Pero como no es efectivo, o sea, no alcanza a vender el producto, entonces voy a contratar más recursos humanos, pero tengo que ver en qué temporada del año voy a hacer ese contrato. De esa manera se calculan los sueldos de administración y venta. Entonces hemos aprendido todos los elementos necesarios para poder elaborar nuestra cédula. Y ahí tenemos nuestra cédula número 5, presupuesto de la mano de obra directa. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular. Dice que para calcular la mano de obra directa tengo que hacer por cada uno de los productos delta y sigma. ¿Cuánto voy a fabricar de delta? Dice que es 4.100. Sacamos de acá del presupuesto de producción nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, 4.100. ¿Y cuánto voy a fabricar de delta? De sigma, 5.750. ¿En cuántas horas se fabrica delta? Entonces, voy a calcular. Dice que se fabrica delta en 4 horas y sigma en 4 horas. Entonces, anoto aquí en 4 horas. Y luego, como voy a fabricar 4.100 unidades, voy a multiplicar por 4 para calcular el total de horas hombres que se requieren. Entonces, voy a multiplicar 4.100 por estas 4, ¿no es cierto? Y me va a dar 16.400. Y multiplico por el costo por hora hombre. ¿Cuánto tenemos el costo por hora hombre? Tiene que ir a fijarse en sus datos. Creo que está en la página, en el número 3, en el punto número 3, lo tengo a la mano. Costo por hora hombre. 5. Aquí está en el punto número 3, sí. El punto número 3, mano de obra directa, dice, costará $5 con cargas sociales.
Por lo tanto, multiplico por 5, ¿no es cierto? Entonces, me va a dar el total. Va a ser igual a 16.400 por 5. Y tenemos que el costo de la mano de obra directa para fabricar delta es de 82.000. Vamos para sigma. Ponemos 4, sabemos que es 4, y multiplicamos. Dice, en el mío está 4. No, no encontré eso de 5. 5. De, ¿El costo? sí, No, mano de obra directa, horas 4 y abajito dice, la hora de mano de obra directa estimada costará dólares por hora con cargas sociales, dice. Pero no, no dice 5. dice sí. Dice sí, dólares 5, dice. Más bellecito. Ah, ya, ya, ya. Sí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, aquí también será 5 y calculan el total. Y ahí nos toca. Ahí sacamos la suma de todito y nos da que el costo salarial es de 197.000, que incluye cargas sociales, ¿no es cierto? Y de esa forma nosotros calculamos lo que es el presupuesto de la mano de obra. Hemos calculado la cantidad de horas y hemos calculado el costo total, 197.000. Todo lo que hayamos hablado aquí se ha llevado a cabo para que vean que lo que se habla es muy largo, pero lo que se hace es bastante fácil, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Esa es la cédula número 5. Siempre una cédula o un cuadro que viene a significar presupuesto de mano de obra, sea directa, sea indirecta, sea del departamento de ventas o de administración, tiene que venir acompañado con su distribución de la mano de obra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y voy a borrar todo esto. ¿Cómo calculo? Entonces, digo, el total es 197.000, ¿no es cierto? Pero el porcentaje que tiene cada uno de los componentes de una planilla de costo salarial, vamos a calcular. El total ganado sabemos que es el 100%, ¿no es cierto? El aguinaldo es el 8,33. La indemnización es 8,33. Los aportes a la Caja Nacional de Salud, 10%. El riesgo profesional que se paga a la AFP, que paga la empresa, ¿no es cierto? La AFP es 1,71%. Provivienda es del 2% y el aporte solidario, que es por ley, es del 3%. La sumatoria de estos tres, ¿ya? ¿Cuánto será? Aquí voy a calcular. Y 133,37%. Es decir, ¿qué significa esto? Que del 100% que es el total ganado que paga la empresa a cada empleado, además le cuesta al empresario 33,37% más cada uno de los empleados. ¿Ya? Pues fíjense cuán caro es, cuán cara es la mano de obra directa en la empresa, la mano de obra. Ahora, en función de eso, vamos a distribuir estos 97.000. ¿A dónde es que van a ir a parar? Nos interesa esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hagamos ya el presupuesto del efectivo y de los costos, sepamos dónde va cada uno. ¿Ya? Entonces sacamos el 100%. ¿Cuánto se hace, por favor, ustedes? Sabemos que 197.000 es el 133,37. ¿Cuánto será el 100? Y así para cada uno hacen su regla de 3 y calculan.
No va a dar porque está ya con porcentaje. No va a dar. Saquen ustedes, chicos. Dice, ese 197.000 que sacamos es el neto del IVA, ¿no? Los salarios No, no. no No, tienen. no, no, no. Me estoy confundiendo. Ya. No sería ese ya ya ahí le ha puesto como 133. Ese sería todo, el 197.000 con cargas sociales, ¿no? Así Todo. es, muy bien. Ya. Ya. Entonces, 197.000. Ya. Sería por 100 dividido entre 133.37. Ujú. Es 147.709. Yep. Sigan sacando para los demás. Ya. Si pueden ayudar a los demás, por favor, para que terminemos, porque se nos está yendo la hora. Ya es 8:01 y tengo que ir a mi otra clase. Doce mil trescientos cuatro coma 19. ¿Ya? El de abajo se repite igual, Sí. es lo mismo. Ya. 12.304. Luego, El de la caja es 14.770,94. ya. Nadie más está trabajando, chicos. El riesgo profesional es 2.525,83. ¿Ya? El aporte solidario, no, Provivienda 2.954,19. Aporte solidario 4.431,28. Y ahí, fíjense ustedes que nos suma el total exactamente, ¿no es cierto? Si sumamos todo, 997.000, debería dar 197.000. Y efectivamente nos ha dado los 197.000 acá. Tiene que ser exactamente eso. Porque lo que hemos hecho es distribuir estos 197.000 entre cada uno de los componentes de lo que es el costo salarial total. El costo salarial total es 197.000. ¿Cómo está compuesto? Total ganado. Entonces, cuando hagamos nuestra planilla, tiene que salir este importe. Y cuando calculemos el aguinaldo, tiene que salir este importe. Cuando calculemos la indemnización, ese importe. Es decir, cada uno de estos importes tiene su razón de ser, porque este aguinaldo va a salir en efectivo, es un gasto para la empresa. La indemnización no va a salir en efectivo, ¿no es cierto? Porque no se retiran los empleados cada año. Entonces, Caja Nacional va a salir en efectivo, riesgo profesional también, Provivienda también, aporte solidario también. Entonces, ya hemos aprendido a calcular lo que es el presupuesto de la mano de obra con su Eh, distribución. el aguinaldo es anual, el aporte solidario eso es mensual, ¿no ve? Provivienda, Y riesgo profesional, todo lo todo, que sea AFP. todo lo que se ha calculado es anual. Todo, Ya, ya, ya. ¿ya? Que se va a pagar en forma mensual, eso ya se verá después, ¿no es cierto? Pero todo lo que se ha Ya, calculado ya. es anual, porque es para el presupuesto. El presupuesto dura un año. Ya, ¿Más preguntas?
Ya con eso hemos terminado este tema. Para mañana nos vamos a ver lo que es el presupuesto de costos indirectos de fabricación, para ir consolidando después todos los presupuestos que hemos avanzado hasta el momento. Ya, yo les recomiendo a ustedes que no solamente dispongan de esta hoja Excel que yo les envío, sino que ustedes paralelamente hagan a mano, a modo de aprender. Bueno, a mano significa, si significa que van a utilizar el Excel, háganlo, pero anótense también en una hojita donde lleven cada una de estas cédulas, cada una de ellas, estén juntas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, con sus cálculos auxiliares a un costadito. Es la mejor forma. Yo, en la didáctica que tengo, no les voy a hacer eso, ¿no es cierto? Porque yo les estoy enseñando cómo calcular. Pero ustedes, como ya están aprendiendo, al momento de estudiar, por favor, hagan eso que les estoy pidiendo. Hacer cada cédula con su cálculo auxiliar paralelo a la hojita. Si quieren hacer la mano, en una hoja de papel inicio lo pueden hacer. Si quieren hacer en el Excel, a medida que van haciendo cada cédula, acompañen de sus cálculos auxiliares a un costadito. Eso es todo por hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta. No, licenciado. Ya, entonces voy a subirles el video, los dos videos de hoy día, porque son dos, y seguramente van a necesitar la hojita Excel, ¿no? Sí, Lice. Ya. Sí, licenciado. Entonces, aquí terminamos nuestra clase. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ya? Hoy día han entrado un poquito retrasados, ¿no es cierto? Pero apenas nos ha alcanzado el tiempo. Ya no había, bueno, aunque tenemos un poquito todavía. ¿Ya? Entonces, ya, o sea, ustedes díganme, ¿quieren entrar a las 7? Porque a las 7 han entrado, ¿no es cierto? Recién hoy día. Sí, le hice a las 7. Porque si les digo a las 7, van a entrar a 7:15, yo creo. No, quedaremos en lo que Oh, nuestra hora. ya. Ya, está bien entonces. Bueno, nos vemos mañana. Ya, hasta mañana, licenciado. Chao, 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 chicos. Hasta luego. Hasta mañana. Chao.